¿No se te hace súper raro tener 30 años y sentirte como si tuvieras 20? Ya, es cierto. Ya, claro que lo es. Hasta que te encuentras con alguien que realmente sí que tiene 20 años y ahí ya tú es como si tuvieras 85 años. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Speak. Speak. Speak, claro. Sofá, manta y crimen. Speak. ¿Qué? Es que se me ocurrió que sería como una buena estrategia de marketing por nuestra parte para ganar audiencia, llamar al podcast como por sus siglas. Porque si lo piensas un poco, la mayoría de series de muchísimo éxito son conocidas por las siglas. Por ejemplo, pasaba con Juego de Tronos, que todo el mundo le llamaba GOT. Claro, y nuestro podcast y Juego de Tronos obviamente son dos cosas súper comparables. Al mismo nivel. Absolutamente al mismo nivel. Pero es que no solo pasaba con las series, porque también hay muchísimos podcasts de éxito que son conocidos por las siglas. Por ejemplo, el Pilicu. ¿Qué es eso? La pija y la kinky. Nadie le llama como esa onomatopeya impronunciable que acabas de hacer. Todo el mundo le llama el Pilicu. Te diría, veo que estás un poco de no y que no te gusta la idea, ¿no? La tacharé de la larga lista de oportunidades perdidas que has tenido a lo largo de tu vida, justo después de aquella vez que nos hicimos una cuenta en una app que regalaba 5 euros en una criptomoneda rara que nadie conoce, y 2 años después nos dimos cuenta de que esos 5 euros se habían convertido en 200 y yo pude cobrarlos porque me acordaba de la contraseña, pero tú no, porque te habías olvidado de la contraseña de la aplicación. Hay cosas que es mejor no recordar. Es que aún duelen tu pequeño corazoncito. Y nunca lo conseguí. Y ahí estarán creciendo y creciendo. ¿Creciendo? Igual ahora hay 1000. Claro, es que es fuerte. Es que yo aún entré hace poco en esa aplicación. No, pues no lo hagas. Me habían quedado tipo 12 céntimos que no había cobrado y ahora esos 12 céntimos eran, imagínate, 1,50 €. Claro, pues igual tus 200 ahora son 1.500. Y jamás lo recuperaré. Jamás, porque lo intentamos con todas nuestras fuerzas. En fin. Cuando fuimos Crypto Bros. Es que lo fuimos. A ver, nunca invertimos. Nos lo regalaron. Nos lo regalaron. Oye, pero nos regalaron 200 euros. ¡Wow! Sí, a ti no. En fin. Tú los regalaste. Pero bueno, en fin, comencemos con este capítulo, ¿no? Porque me toca empezar a mí. Eso es una nueva vida de oportunidades, te diría, ¿no? ¿Y no quieres decir a nuestra audiencia comerles oreja como sueles hacer? Sí, seguidnos en Spotify y en todo lo que tengamos. En todo. Porque si no ya yo me mata. Sí, y yo sabéis que es algo que a mí me preocupa profundamente, ¿no? Que nos sigáis en cosas. No, pero solo por decir Spotify. Sí. Porque sí. Estamos en Podimo, estamos en Amazon Music y en Apple Podcasts. Y en todos los sitios. En todas partes. Porque somos multidisciplinarias. En las paredes, en los supers, espejos, en los Pokémon. En Pokémon Pocopia. ¡Wow! Sí. Bueno, comencemos con mi historia. Sí, que me lías. Que yo empiezo ya, porque se viene un caso español de estos que son más famosos, incluso se podría decir que Coral y yo. Guau, Si es que eso es posible, porque nosotras ya sabéis que somos las personas más famosas del universo, obviamente, o al menos durante mis horas de sueño. Sí, que es siempre. Todo el tiempo en el que estoy dormido, somos las personas más famosas del mundo. Genial. Eso es así. Mi protagonista de hoy se podría decir que no es una persona en concreto, sino un pueblo entero. Puerto Urraco. Pero es conocidísimo. Conocidísimo. Que bueno, Puerto Urraco es un pueblo de Extremadura que tiene literalmente 102 unidades de habitantes a día de hoy, y en el momento en el que ocurrió esta historia, que fue hace muchos años, poco más tenía. Creo que tenía 132. ¿Y por qué me suena a mí los crímenes de Puerto Urraco? Pues porque ocurrieron cosas en Puerto Urraco. ¿Pero se llama así el caso? La matanza de Puerto Urraco. Pero claro, igual es un poco spoiler, pero sí que es verdad que lo ponen en el título. Sí. Vale. Bueno. Vale, y a ver, alguien va a morir, está claro. Alguien va a morir. Pues no me acuerdo de nada, pero Perfecto. Sí me suena el título. La gente yo siento que lo conoce, ¿no? Te diría. Pero bueno, el caso es que este pueblito, 102 habitantes, ¿no?
Me refiero, quiero decir, es uno de los pueblos que cumplen criterios de sofá, manta y crimen para ser llamado pueblo y no como Sueca, que tiene 120.000 habitantes. Claro. Que no me cansaré de decirlo, que sois unos sinvergüenzas todos aquellos que llamáis a Sueca pueblo. Pero bueno, esta vez más que nunca cumple criterios. Claro, en realidad no creo que haya dos casos, que uno sea los crímenes de Puerto Rico y la matanza de Puerto Rico, si había 102 habitantes. No, es que no, Por no hay tiempo, estadística. o sea, no hay espacio físico para más de un caso en ese Claro, pueblo. sí, Te sí, quiero tiene decir, sentido. ¿no? Sí. En fin, pero antes de empezar a contar todo lo que ocurrió en Puerto Urraco, voy a dar un poco de contexto para entender bien por qué ocurrió lo que ocurrió, dentro de que, bueno, más o menos todos nuestros oyentes de España al menos ya conoceréis el caso, porque aquí, a ver, es súper famoso. Yo, por supuestísimo, no lo conocía de absolutamente Yo no nada. me acuerdo. O sea, a ver, el nombre del caso en sí lo conocía, pero yo no sé nada de lo que pasó. En plan, pues algo pasó en Puerto Urraco, yo eso sí que lo sé. Sé que es conocido. A lo mejor cuando acabes la ¿Qué historia me ocurrió? doy cuenta, como me suele pasar. Sí. Pero ahora mismo no. Y tú, ahora que ya llevas 45 minutos hablando, ya sé lo que pasó. Me pasa como con las películas. Está acabando y digo, Lo sé. es que esto yo ya lo vi. Sí, lo sé. En fin, Ya. vamos a remontarnos para empezar a finales del siglo XIX. Ah, 19, Dios. pero el caso no es tan antiguo. En esa época, en Puerto Urraco, vivían vivían muchas familias, pero había dos familias en particular que eran absolutamente archienemigas. La familia Cabanillas, que eran conocidos como los Amadeos, porque todos los primogénitos de esa familia siempre se llamaban Amadeo. Me encanta. Como es un nombre precioso, Sí, si lo además, pones a todos tus hijos. Es un nombre increíble. Claro. Amadeo. Pues perfecto, todos van a llamar así. A ver, ¿no? puedes ponerle muchos diminutivos. Ami, ama, Deito, amade, deito. Deín, Amadito. Bueno, basta. Bueno, whatever. Sí. Y la otra familia es la familia Izquierdo, que eran conocidos como los patas pelás, ¿no? Por algún tipo de motivo que desconozco, pero que me imagino que es como un insulto de bajo perfil. Como, yo qué sé, ¿no? Como la mítica de un pueblo cuando hay un señor que tiene de repente síndrome de Down y le llaman el mongolo. Ya sabes que es que no se acuerdan en absoluto, son muy poco sutiles en los pueblos, son muy mal educados, incluso se podría llegar a Sí. decir, con este tipo de cosas me refiero. Como en mi caso anterior, uno de los últimos. Sí. Claro. En plan, que tenía no sé qué problema, el tontico. Sí, sí. O era de Marruecos, el moro. Bueno, pues qué os digo, ¿no? Sí, a ver, lo que sea por insultar. Exactamente. El caso es que, como os decía, estas dos familias eran archienemigas nivel Donald Trump y Pedro Sánchez, o Donald Trump y la paz mundial en general, Sí. o incluso un nivel de archienemistad que a mí me aterroriza solo de pensar en ello, ¿no? A mí me asusta personalmente, que es la archienemistad que tiene Coral con el amor verdadero. Basta. Pelea física entre vosotros dos. Y esta enemistad comenzó un poco a finales del siglo XIX, como os decía, cuando estas dos familias eran un poco como las que manejaban el cotarro allí en Puerto Urraco y se peleaban constantemente por discrepancias de hasta dónde llegaban las tierras de una familia o de la otra. La mítica. La mítica, problemas de tierras en un pueblo. Y en España, esto es Sí. de aquí. Esto es algo muy español, la verdad, ¿no? Un lunes cualquiera. Sí, lo de pelearse por los límites de tus tierras. Aquí en Galicia, en particular, las peleas por los lindes, que es como se conocen aquí, creo que es una palabra en español que lo investigué por si acaso. Vale. Pero bueno, aquí nadie le llama el límite de tu tierra, los lindes. Bueno, pues las peleas por los lindes te diría que son la causa de muerte número 1 en Galicia, por encima de cáncer y de infartos. ¿En serio? No, Ah, pero yo quiero pensar que sí. vale. Hay Lo una que película, lo ¿no? pienso. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? Muy famosa. No nos va a salir. Arrapadas bestas. No, esto es una fiesta popular. Incluso. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero es muy mítica. La gente lo sabrá. Puedes ir investigándolo mientras yo sigo hablando, Coral, no te preocupes. Vale. El caso es que, con este contexto temporal, fueron pasando los años en los cuales las peleas entre las dos familias eran constantes. Todo el rato se peleaban por los lindes. Hasta que llegamos a otro momento relevante en la historia, que es el año 1967. Asbestas, efectivamente. Tienes toda la razón del universo. Vale. Un caso que deberíamos de contar aquí
aún no ha ocurrido. Sí. Yo lo tengo en mi calendario desde hace 4 millones de años. ¿Es mi Ted Bundy personal? No lo es. Hay otro caso que ya he contado que sí que era mi Ted Bundy. Pero curiosamente, tu Ted Bundy no lo has contado aún, ¿no? Bueno. Es así como que vamos a pasar un poco por encima de eso. Sí. En fin, en ese momento, en 1967, Amadeo Cabanillas, que era el primogénito de la familia, o sorpresa, como todos los Amadeos, estaba tranquilamente arando. Es que claro, veo tan mal de lejos. Es que hoy Coral me tiene grabando esto, durmiendo 1 hora. Es que esto no puede ser. Está mal, sí. Está feo por tu parte. En fin, bueno. Estaba arando sus tierras cuando de repente Mientras oraba. mientras oraba, porque estaba rezando en Santa Riana de Calcuta, ya todos sabéis, pues como que traspasó un poquito los límites de su terreno e invadió las tierras de la familia Izquierdo. Pero bien, porque les aró un poco el terreno. Un poquito. Yo pensé lo mismo. Oye, pues de nada. Claro. ¿Sabes? Que tenías todo a monte y te lo haré un poquito. Pues chico. Pero bueno, ya digo, como que tampoco se sabe hasta qué punto fue sin querer, ¿no? O porque ese día Amadeo se levantó un poquito revoltoso y dijo, pues voy a elegir el camino de la violencia, un poquito. Que ya sabéis que es un camino que desde aquí, desde Sofamente Crimen, solemos recomendar. Sí. Es un camino elegible. Yo lo tengo más claro que nunca. Sí. Pero sea como sea, el caso es que, bueno, pues como claro, un trocito, ¿no? De las tierras de los Izquierdo. Y claro, imagínate el drama. Como osas, ¿no? El drama que se montó allí en el pueblo. Las dos familias amenazándose entre ellas. Amadeo peleándose físicamente con el patriarca de los Izquierdo. Coral observando todo desde la distancia con su disfraz de Perry el ornitorrinco. Ya sabéis, Ojalá. ¿no? Ojalá. Como te gusta ser espía. Tener una camarita y ver todo. Ya, vamos a fingir que no tienes una oculta. Y todo este Harry por haber orado o arado incluso. ¡Wow! Me va a costar esa palabra todo el rato. Ya digo, todo este Harry por haber arado donde no le correspondía solo complicó aún más la relación entre las familias Cabanillas e Izquierdo, si es que eso era posible, porque ya era una relación, quiero decirte, ¿no? Que era difícil que fuera peor. Claro, a ver, como que a la mínima, ya solo eso, pues saltaban. Hasta que de repente pasó una cosa inesperada. Y es que Amadeo, el chiquito que había arado donde no debía, y Luciana Izquierdo iniciaron una relación de amor. Y diréis, ¿y quién coño es Luciana? Qué fuerte. Pues Luciana era una de las hijas de la familia Izquierdo. Como es evidente por su apellido. O sea, Amadeo y Luciana eran un poco como Romeo y Julieta, ¿sabes? En el fondo, tipo dos personas de familias enfrentadas históricamente que se enamoran desesperadamente. Pero había un pequeñísimo, tan pequeño. ¿Cómo de pequeño era, Coral? Muy pequeño. Un problema. Un problema. Vale. Había un problemita, ¿no? Y es que ese amor en realidad no era tan recíproco como podía parecer en un primer momento. Me explico. Amadeo y Luciana efectivamente iniciaron una relación hasta el punto de que se iban a casar, o sea, se comprometieron. Pero cuando quedaban muy pocos días para la boda, ya todo organizado, todo pagado, Amadeo decidió dejar a Luciana tirada y anular la boda. ¿Y les dejaban que se casaran? Sí, les costó, ¿eh? Les costó pasar por ese aro, pero claro, bueno, pues yo qué sé. Al final, pues ganaba un poco el deseo de Luciana de, oye, pues mira, estoy enamorado de Amadeo, ¿qué le hago? No, me mato. Socorro, que me lleven presa. Vale. Y todo esto, ya digo, el Amadeo anuló todo y todo esto sin ningún tipo de explicación. O sea, él de repente un día se acercó a Luciana y le dijo, mira, pasando de casarme contigo. Y se fue. Qué fuerte. Muy Después fuerte. de la que montaste. Claro. Y claro, imagínate, Luciana se quedó destrozada con Lau porque ella estaba genuinamente enamorada de Amadeo, ¿sabes? Y encima, ponte en la piel de Luciana, que te quedas un poco con la duda de si Amadeo empezó la relación contigo simplemente por joder, ¿no? Porque fue un poco después del momento aro tu tierra sin querer y nos peleamos físicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, si lo había hecho como por joder a tu familia con la que se lleva mal, o si te abandonó precisamente no porque no te quisiera, sino por esas peleas constantes que tenía con tu familia. Ya. O es como el mítico caso de un chico que de repente le gustas, está hablando, te está encima y cuando de repente pasa algo y le haces caso, ya no. Sí, puede ser, no te digo que En no. plan, lo difícil y lo tienes, ya no te hace tanta gracia.
El caso es que ella se quedó un poco como hecha un lío. Y con el tiempo provocó que Luciana cayera en una profunda depresión por todo este tema. O sea que, yo qué sé, y claro, si la familia Izquierdo ya odiaba a la familia Cabanillas a muerte en general, y a Amadeo en particular, todo este tema con Luciana aún complicó más la relación entre las familias, sobre todo entre Amadeo y Jerónimo Izquierdo. Que Jerónimo era el hermano mayor de Luciana, era como el primogénito de la familia, era lo equiparable a Amadeo, pero dentro de la familia Izquierdo. Vale. Porque él consideraba que Amadeo había faltado al honor de Luciana, que no había como cosa peor en el mundo, ¿no? Y que lo había hecho además como forma de joder a la familia, como que para Jerónimo era un poco como que Amadeo lo había hecho a propósito. A ver, a lo mejor sí. No te digo que no. Así que unos días después de que Amadeo cancelara la boda con Luciana, concretamente el 22 de enero de 1967, Jerónimo quiso vengar a su hermana Luciana y asesinó a Amadeo. Primera muerte. Madre mía. De este caso. Sí, a ver, una venganza un poco complicada. Te pasaste. Sí, se pasó. Hombre, si quieres pegarle un puñetazo, no diremos nosotros que hay que elegir la pelea física. El camino de la pelea física tampoco hace falta. No. Pero yo entiendo que pues igual una discusión así un poco tontorrona, pero de ahí a cargarte. Claro, se pasó muchísimo. A ver, sí. No viene a nada. A nada. El caso es que Jerónimo se aprovechó de las discrepancias que había por terrenos entre las dos familias y como que a propósito inició una discusión con Amadeo por los límites de las tierras. ¿Sabes? Como por una tontería cualquiera lo hizo a propósito. Y en cuanto a Amadeo se distrajo mínimamente, Jerónimo lo mató golpeándole primero con sus propias manos y después clavándole un cuchillo decenas de veces. Ay, Dios mío. Y por este crimen, Jerónimo fue condenado a 14 años de cárcel. Vale, bueno. Bueno, pues pasó el tiempo y cuando salió de la cárcel, que esto ya era principios de los años 80, obviamente no podía volver a Puerto Urraco, porque todo el pueblo en general como que lo odiaba por haber asesinado a uno de los habitantes del pueblo. Porque encima, a ver, oye, es lo que tú dices, oye, te puede parecer mal que le hiciera eso a tu hermana, tal, pero de ahí a asesinarlo, bueno, pues como que la gente, por lo que sea, no lo veía con buenos ojos, ¿no? Pero aún más lo odiaban a Jerónimo en la familia Cabanillas, obviamente. Así que nada, cuando Jerónimo salió de la cárcel, se fue a vivir a Barcelona. Tipo, huyamos de aquí, de este territorio hostil hacia mi persona, ¿no? Y mientras tanto la vida seguía como tranquila por el pueblo de Puerto Urraco, no sé qué, hasta que en el año 1984 ocurrió una desgracia que nadie se vio venir. Porque claro, el pueblo no podía parar de generar contenido, ¿no? Porque ellos lo daban todo por la trama. Ellos eran Juego de Tronos hecho pueblo. Y ya verás. Vale, pues esa desgracia es que de repente, un día de ese año, de 1984, se produjo un incendio en la casa de la familia Izquierdo. Todos los miembros de la familia consiguieron escapar, excepto Isabel, que era como un poco la matriarca de la familia, ¿no? Como la madre de toda esta gente, incluyendo, por ejemplo, de Jerónimo y de Luciana. Era la madre de estos chiquitos, ¿no? Para que os ubiquéis. El caso es que Isabel se quemó viva. Porque claro, justo en su habitación es donde más fuerte era el incendio. Ay, Dios. Lo cual parecía indicar que alguien estaba especialmente interesado en que Isabel muriera. Y en ese momento hubo como dos rumores muy distintos en el pueblo. Por un lado, la gente que criticaba que mientras Isabel se quemaba viva, como en su habitación, sus hijos se pusieron a salvar todos los muebles de la casa, como la nevera, la televisión. Hombre. A ver. Claro. No viene a nada. No viene a nada. Y ninguno de esos hijos intentó salvar a su madre Isabel. Claro, ellos decían, bueno, es que ya nadie podía entrar en donde la habitación. Hombre, y aprovechas y te pones a salvar, ¿sabes? Como el lavavajillas. A ver. Pues bueno, si ardió un poquito del lavavajillas de Siemens que tienes en casa, pues ardió. Te quiero decir, pero está tu madre quemándose viva y tú, uy, acuérdate del microondas. No viene a nada. A nada. Entonces, por un lado estaba la gente del pueblo que criticaba un poco eso, ¿no? En plan, sí. Igual ahí no moló. Claro. Es un detalle un poco feo hacia tu madre. Feo. Es que intentas entrar como puedas. Vale, pero yo entiendo que no lo consigas. Pero en vez de quedarte da igual, un poco como... lo sigues intentando, o haces algo, o pides ayuda. Pero imagínate que genuinamente no se podía. Tú en ese escenario no estarías como lo suficientemente en shock como para quedarte quietas. En plan, no puedo hacer nada y no decir... Buah, pues mira, ya que no podemos hacer nada, vamos a aprovechar y sacar los muebles. Eficiencia. Claro. No sé. Es un poco fuerte. Ya. Sí, no sé. es fuerte. En fin.
Y por otro lado, la gente en el pueblo, o sea, como la otra parte, digamos, comentaba que hacía muchos, muchos años Isabel mantuvo una relación amorosa secreta con el patriarca de la familia Cabanillas, otro Amadeo, pero es el Amadeo padre, digamos, ¿no? Vale. El Amadeo que era padre del Amadeo asesinado. No sé si me explico. Bueno, pues esta persona en teoría había mantenido cuando eran jóvenes unos besitos tontorrones con Isabel. Claro, a ver, eran 5 personas en el pueblo, pues también era fácil que coincidieran entre ellos. Muy fácil. Entonces, claro, como que el pueblo estaba un poco dividido entre los que pensaban que la familia Cabanillas había provocado el incendio para matar a Isabel por ese romance secreto, un poco como venganza hacia los izquierdos por haber asesinado a Amadeo, ¿no? Por un motivo que además era bastante parecido, ¿no? Porque era por la ofensa esta de a Luciana y no sé qué. Ya, sí. Y dentro de este rumor, el que supuestamente habría incendiado la casa de los Izquierdo era Antonio Cabanillas, que era uno de los hermanos de Amadeo, el asesinado, ¿no? Era como el siguiente hermano más mayor. Como el nuevo patriarca de la familia una vez que murió Amadeo. Vale, pues y por otro lado estaba, claro, la gente que pensaba que el incendio lo había provocado la propia familia Izquierdo para heredar la casa familiar y como deshacerse de su madre. En plan, no raya, muérete ya. Que ya tienes 80 años. Fuera de aquí, ¿sabes? A ver, está feo, está muy feo. Pero quiero pensar que aunque hicieran lo de los muebles, no sé, me parece horrible ya. No ponga la mano en el fuego por ninguno de los dos. Es que claro, ¿quién se preocupa? Ya. ¿Quién se preocupa por salvar los muebles en esa situación? Pero yo qué sé, como que no quiero pensar tan mal. A ver, es que, bueno, no sé. Sea como sea, aquí no entran feas, ya lo sabéis. Aquí no entran nunca, ni una fea, ¿no? Y la policía no encontró nada raro en la muerte de Isabel, ¿no? Y ante la falta de pruebas, o sea, como que decían, un accidente, ¿no? Sí. Ante la falta de pruebas, como en uno u otro sentido, se determinó eso, que el incendio fue un accidente y punch. Vale. Y claro, cuando esto ocurrió, recordemos que Jerónimo pues ya estaba fuera de la cárcel y estaba viviendo su vida en Barcelona, ¿no? Concretamente llevaba ya 3 años fuera y 3 años viviendo allí en Barna. Así que cuando se enteró como de que su madre había muerto, dijo, hasta aquí hemos llegado, y preparó su venganza. De esta forma, 2 años después, en 1986, Jerónimo volvió a Puerto Urraco para llevar a cabo su venganza. Cogió un cuchillo igual de grande que el que había utilizado para asesinar a Amadeo, se acercó a Antonio Cabanillas, que es el hermano, era muy pesado, venga a cargarse a uno tras otro a los Cabanillas, ¿no? Entonces se acercó a Antonio por la espalda sin que se diera cuenta y le clavó el cuchillo varias veces hasta que Antonio cayó al suelo. Pero por suerte, Antonio no estaba muerto. Jerónimo efectivamente le había provocado heridas muy graves y casi muere, pero consiguió sobrevivir. La cosa es que cuando cayó al suelo, claro, empezó como a desangrarse y perdió la conciencia. De ahí que Jerónimo pensara que Antonio ya estaba muerto y se marchó sin llegar como a rematarlo, ¿no? Entre comillas. Vale. Y gracias a eso Antonio consiguió sobrevivir. Bueno, vale, bien. Ni tan mal. Sí. Jerónimo fue detenido por la policía ese mismo día y fue encerrado en un hospital psiquiátrico, porque como que les parecía que esto ya no tenía ningún tipo de sentido. En plan, mira, una cosa es que mates a una persona por una venganza, pero 2, ¿quién te crees que eres? Yeah. Donald Trump, otra vez. Basta. Yeah. Entonces, bueno, lo metieron en un hospital psiquiátrico que había allí en Mérida, en Extremadura, y solo 9 días después murió allí en ese hospital. No encontré como la explicación de cómo había muerto, ¿no? Así que, bueno, si alguien lo sabe que lo ponga en comentarios, pero yo me imagino que al final Antonio, pues oye, forcejeó algo cuando Jerónimo le intentaba clavar el cuchillo y tal y cual cuando lo atacó, y que Jerónimo terminó muriendo por las heridas de defensa que Antonio le había provocado, pero no tengo ni idea, pero es que en un hospital psiquiátrico porque vas a morir en 9 días. ¿Ya? No entiendo, ¿sabes? Yo supongo que será algo de eso. Que forcejearon, igual también le clavó sin querer el cuchillo a Antonio a Jerónimo defendiéndose y que murió. A ver, tiene algo de sentido. Pero que nos lo pongan en comentarios. Si alguien lo sabe. Si alguien lo sabe, genial. Que lo dudo, porque la información para este caso estaba tan revuelta. Como que, bueno, ya lo veréis, luego ya lo explicaré. ¿Qué trabajaste? Tampoco mucho, pero como que me costó encontrar un medio de comunicación que fuera fidedigno a la historia real y que no se inventara la gente que moría o la gente herida.
Como que era rollo, murió un guardia civil. Por allí no pasó ningún guardia civil, imagínate, ¿sabes? Vale. Sea como sea, con Jerónimo muerto e Isabel también muerta, la familia Izquierda se vio reducida a solo los 4 hijos que quedaban con vida de Isabel, ¿no? Luciana, que ya la conocéis, y Ángela, Emilio y Antonio Izquierdo, que aún no los conocéis. Ojo, ya lo advierto desde aquí, con confundir a Antonio Cabanillas con Antonio Izquierdo. No son la misma persona. Claro. Por favor. Está fácil Que la confusión. está fácil, es que claro, Antonio. Cuando levantas una piedra y aparecen 25 Antonios en España. Que ya os veo venir. Y con os veo venir me refiero específicamente a Coral. Obviamente que ya sé que en esa pequeña cabecita que me tiene está pensando en pajaritos y cosas bonitas, algodón y piruleta. Oye. El caso es que los 4 hermanos Izquierdo que quedaban fueron repudiados un poco por el pueblo. Tampoco muchísimo, pero bajo su criterio sí, ya entraré en esto. Porque claro, al final eran gente como demasiado problemática todo el rato. Ya. Venga. Como que tampoco te quieres juntar mucho. No te quieres juntar, porque a la mínima que tal te acuchilla. Entonces, pues igual dices, pasando. Claro, vas a por el pan, te los encuentras y dices que claro, si tengo una conversación, a lo mejor algo le sienta mal y muerto. Le das mal las vueltas, ¡pum! Cuchillazo. Pues tampoco viene a nada. Ya. Yo creo, ¿eh? Ya. Yo creo. Así que bueno, los hermanos Izquierdo decidieron marcharse de Puerto Urraco hasta que se calmaron un poquito los ánimos. Eso sí, no sin antes jurarse a sí mismo que se vengarían, ¿no? De la familia Cabanillas, porque bajo su criterio el cómputo de muertes entre las familias como que estaba desigual, porque estaban 2-1, ¿no? Con la familia Izquierdo perdiendo, y eso no podía ser claro. Porque claro, habían perdido a Jerónimo e Isabel por parte de la familia Izquierdo y por parte de los Cabanillas solo a Amadeo, porque Antonio había sobrevivido. Claro, ya. Entonces dijeron, no, eso está muy desigual. Así que nada, los Izquierdos se fueron a vivir a una casita, ¿no? Como que era tipo como un caserío, ¿no? Me fío. Que había a unos 10 kilómetros de distancia de Puerto Urraco, que te quiero decir, tampoco es que se fueran a República Democrática del Congo. Ya. Un poquito lejos, aislados y ya. Y ya. Pero esa casa estaba como súper aislada, en medio de un monte. Era la única casa que había en 10 kilómetros a la redonda. O sea, lo más cercano que tenía era directamente Puerto Urraco y no tenían luz ni agua corriente. O sea, vivían como en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Vivían un poco como una bomber. Efectivamente. Sin toda la parte positiva de una bomber, que es pues odiar a la sociedad y vivir con ello. Que yo, ya sabes que todo mi corazón. Sí. Entonces, con este contexto empezó a pasar el tiempo y los 4 hermanos estaban como 24/7 solos, sin tener contacto con ningún ser humano más. Así que se retroalimentaron un poquito como en su odio hacia los Cabanillas. Y no solo eso, sino que, bueno, como que también en sus pensamientos intrusivos de todo el pueblo nos odia, cuánto nos odia el pueblo, es que el pueblo nos está odiando actualmente. Claro, siento que no tenían otra cosa mejor que hacer. Entonces, como que, claro, ¿de qué hablaban? Del único tema que podían. No había Spotify, no había Netflix. Seguramente lo que viene siendo la lectura no era su fuerte. Quiero decirte, ¿qué hacías? Tú. Venga a rajar. Y se pasaban todo el día rajando de los Cabanillas. Qué fuerte esto que nos hicieron. Hay que vengarse. Los 4 hermanos participaban un poco como de esta rueda. Ya, y es que a lo mejor ni siquiera ya el pueblo hablaba de ellos. A nadie les importaba y ellos se creían como que eran el centro del mundo. Claro. Y el pueblo, ¿eran izquierdo o derecho? Ya. Wow. Ya. Pero fijo ni se acordaban. En plan, ¿quiénes son esos? Bueno, y fue así durante 4 años en los que Emilio y Antonio Izquierdo juraban que se iban a vengar de los Cabanillas. Y Luciana y Ángela como que alimentaban aún más ese odio. Esta parte es importante, como que ellas tucutú, en plan, sí, tenéis que vengaros, tenéis que vengar a la familia, no sé qué, ¿no? Como que amplificaban más aún ese odio que Emilio y Antonio ya sentían con ideas persecutorias, porque Ángela y Luciana estaban convencidas de que todo el pueblo de Puerto Urraco los odiaban con todas sus fuerzas y que los perseguían en cuanto ponían un pie fuera de su casa. De hecho, llegaron a pensar que les echaban veneno en el agua que había cerca de la casa, como que había un arroyo por allí cerca, ¿no? Y que la familia Izquierda utilizaba para regar y subsistir, porque recordemos que no tenían
agua corriente en esa casa, ¿no? Entonces, en el año 1990, ya vamos acercándonos a fechas más actuales, di tú que, bueno, pasaron 30 y pico años, pero whatever. Sí, pero bueno. Comparación con el siglo XIX. Claro. Bueno, pues el caso es que en 1990 los Izquierdo quisieron dar inicio a su venganza y empezaron un plan terrible. El día 26 de agosto de 1990, Luciana y Ángela salieron de la casa y se fueron hasta la estación de tren más cercana, en donde cogieron un tren en dirección a Madrid para alejarse de lo que Emilio y Antonio estaban a punto de hacer. Madre mía. Pero no penséis que se alejaron porque no querían tener nada que ver, ¿eh? No. Se alejaron. Bueno, ya veréis para lo que se alejaron más adelante porque esta parte de la historia es mi favorita personalmente. Pero ya llegaremos allí. El caso es que se alejaron porque así lo habían planeado entre los cuatro para así tener como una especie de coartada. Y para otra cosita que es la que os digo que es mi favorita. Y mientras Ángela y Luciana se iban en tren a Madrid, por la tarde de ese mismo 26 de agosto de 1990, Antonio y Emilio Izquierdo salieron de su casa vestidos de caza. No es que esté pronunciando mal la S, que suelo, es Z en este caso, y armados con una escopeta cada uno y más de 300 cartuchos para cargar sus escopetas. 300 cartuchos. No suena bien. Repito. No suena nada bien. No, es que vais a flipar. Antonio y Emilio llegaron a Puerto Urraco y se adentraron con su Land Rover, que tenían uno, en el centro del pueblo. El centro del pueblo como si fueran 4 avenidas... No, eran 4 casas, pues en el medio de esas casas, ¿no? Para que nos entendamos. Se bajaron del coche y se fueron a un callejón sin salida que había allí en el centro de Puerto Urraco, ¿no? En ese centro tan gigantesco que había en el pueblo. Y se escondieron porque, como para que nadie los viera, hasta que llegara el momento perfecto para llevar a cabo su venganza. El plan consistía en esperar en el callejón todo lo que hiciera falta hasta que cualquier persona de la familia Cabanillas, o sea, de los Amadeos, apareciera por delante del callejón y entonces disparar sin compasión fuera quien fuera. Vale, pues cuando empezaba a hacerse de noche, Antonia y Encarnación Cabanillas, que eran... Por cierto, a partir de ahora es cuando empiezan las diferentes versiones de la historia. De unos dicen que empezó aquí, empezó allá, empezó con no sé quién, empezó con no sé cuánto. Vale. Esta es la historia más fidedigna, os lo prometo, os lo juro, porque lo busqué muchísimo. Y puedo jurar y prometo que estas personas de las que voy a hablar ocurrieron así, son las reales y no las que se pudieron leer en según qué medios de comunicación que se lo inventaron. Vale. Sin ser yo, muy bien. una persona que critique el inventarse información. Ya sabéis que yo participo de ese proceso todos los días de mi vida. Pero no hoy. Hoy no. Ya digo, cuando empezaba a hacerse de noche, Antonia y Encarnación Cabanillas, que eran las 2 niñas más pequeñas de la familia Cabanillas y que tenían 14 y 12 años respectivamente, salieron un ratito como a jugar a la calle. Y cuando justo cuadró que pasaron por delante del callejón, claro, porque, como que cuadraba que ese callejón estaba súper cerca de donde vivía la familia Cabanillas, como de su casa. Pues estas 2 niñas, que por cierto eran hijas de Antonio Cabanillas, que no lo había dicho, ¿no? El que fue acuchillado por Jerónimo pero sobrevivió. Pues estas 2 chiquitas eran hijas de Antonio. Vale, pues entonces Antonio Izquierdo, no Antonio Cabanillas, y Emilio no dudaron ni un segundo y cogieron sus escopetas en cuanto pasaron por allí esas 2 niñas y las dispararon sin ningún tipo de escrúpulo. Les dispararon 18 veces. Dios, pero qué culpa tenían las niñas. En fin, y al ser encima cartuchos de escopeta, pues como que las 2 niñas murieron al instante porque eran cartuchos de estos como de perdigones que cuando entran en contacto con carne o con algo explotan y sueltan como muchos balines. Sí. Pues eso te quiero decir, que eso fue un escándalo. Porque claro, esa munición era la que utilizaban los Izquierdo para ir de caza y matar jabalíes. Yeah. Bueno, pues con el ruido de los disparos salió a la calle Manuel Cabanillas, que obviamente también forma parte de la familia Cabanillas, apellidándose así. Y cuando vio a los Izquierdo con las escopetas en la mano y a las niñas en el suelo, les empezó a gritar: ¿no veis que son unas niñas? ¡Estáis locos! ¡Que las vais a matar!
ya estaban muertas en ese momento, pero bueno, yo que Claro, sé, él igual no se pensó fijó. Ya. Claro. Pero los hermanos Izquierdo no tuvieron compasión y en cuanto Manuel Cabanillas terminó de decir esa frase, los hermanos dispararon con la escopeta 5 veces a Manuel y acabaron con su vida. Dios. A todo esto, las 2 niñas tenían una tercera hermana que se llamaba Mari Carmen, que también escuchó los disparos, pero consiguió sobrevivir porque ella en ese momento no estaba con sus 2 hermanas, sino que estaba jugando en casa de su prima. Y escuchó los disparos y como que se quedó dentro de casa en plan, ay Dios, ¿qué estará pasando? Vale. No sabía que habían matado a sus hermanas ni nada de eso. Dios mío. Bueno, pues después de que los hermanos Izquierdo mataran a Manuel Cabanillas, empezaron por caminar como por el pueblo y tal, que claro, era súper pequeño, prácticamente era una única calle y ya. Y fueron disparando un poco como a todo lo que se fueron encontrando. Fue así como asesinaron a Araceli Murillo, que estaba tomando el aire en la puerta de su... que bueno, era una vecina del pueblo, ¿no? Que estaba tomando el aire en la puerta de su casa, sentada en una silla cuando empezó el tiroteo. Y como todo ocurrió realmente, aunque lo esté contando así, ocurrió en segundos, cuando quiso levantarse a ver qué estaba pasando, se encontró de frente con los 2 hermanos Izquierdo, que le dispararon 2 veces y murió al instante. Después de eso, se hizo el caos en el pueblo porque los disparos habían hecho, claro, tantísimo ruido que la gente empezó a salir de las casas intentando huir. Y aquí los hermanos Izquierdo empezaron a disparar como un poco al azar. Ay, Dios ¿no? mío, por Dios. Ya les daba absolutamente todo igual, Claro, ¿no? porque odiaban a todo el pueblo, entiendo. Sí, bueno, ellos pensaban que todo el pueblo se odiaba a ellos. Ya. En fin, como que ya les daba todo igual. Ya ni siquiera sabían a quién estaban disparando. Igual disparaban a una pared. Iban a lo loco, ¿sabes? Sí, sí. Fue aquí cuando murió otra vecina del pueblo, Antonia Murillo, y resultan heridas muchísimas más personas del pueblo. Entre ellos Isabel Carrillo y Andrés Ojeda, que fueron heridos en este momento mientras intentaban escapar, pero consiguieron sobrevivir. Pero unos días después terminaron muriendo en un hospital al no conseguir recuperarse de sus heridas. Vale, pues después de ese tiroteo al azar, ¿no? Muchos vecinos que habían escapado consiguen llegar a sus coches para intentar huir del pueblo y pedir ayuda. Pero los hermanos Izquierdo empezaron a disparar a los coches para que nadie pudiera avisar a la policía. Dios mío. Y consiguieron herir a muchísima gente y matar a otra persona más, a Reinaldo Benítez, que estaba a punto de entrar dentro de su coche cuando, bueno, llegaron a él los disparos. Pero entonces en ese momento los hermanos Izquierdo cambiaron como de dirección y se dirigieron hacia la salida del pueblo, como para buscar a más gente que estaba intentando escapar o lo que sea, ¿no? Pensando que ya no quedaba nadie con vida en esa zona de los coches. Es entonces cuando muchos vecinos aprovechan la ocasión para evacuar a los heridos metiéndolos dentro de sus propios coches y se los llevan al pueblo de al lado, ¿no? Para que los ayuden y de paso avisar a la policía. Qué locura, en serio, no entiendo Es que tú nada. imagínate todo Sí. este momento, ¿eh? Sí. Una de estas personas que arriesgó su vida para ayudar a los heridos es José Penco, que consiguió llevar varias personas heridas en su coche a Costuera, que era el pueblo que estaba al lado. Y cuando dejó a los heridos allí en Costuera, quiso volver a Porturraco para salvar a más gente que había quedado herida allí tirada como en el suelo. Pero justo se encontró a los 2 hermanos Izquierdo No. de frente cuando José Penco aún estaba conduciendo. No. Como que estaban esperándolo allí en la entrada del Sí, pueblo. qué horror. Y le dispararon a la cabeza de forma que José murió al instante. Pobre hombre, que no Ya. tenía culpa de nada y No, estaba intentando. Justo, Sí. estaba como salvando a todo el mundo. Sí. Y bueno, los hermanos siguieron así, ¿no? Disparando indiscriminadamente durante 1 hora hasta que decidieron huir del pueblo en dirección al monte más cercano. No sin antes disparar a las casas, las ventanas, a los tejados, a cualquier cosa que se encontrara por si había alguien que como dentro de las casas al que aún pudieran matar. Dios. Lo bueno es que la gente que consiguió huir avisó a la Guardia Civil de lo que estaba pasando. Y cuando la Guardia Civil llegó a Porturraco, obviamente los hermanos Izquierdo ya se habían ido al monte. Sé que hay informaciones que dicen que murió un Guardia Civil cuando llegó al pueblo, no sé qué. No es verdad. Ya habían huido. Tanto Antonio como Emilio se habían pirado ya del pueblo. Vale. Por eso digo que hay muchas discrepancias, no sé qué. Pero tras 9 horas de búsqueda con un dispositivo policial que involucró a más de 200 personas, los hermanos Izquierdo fueron capturados por parte de la Guardia Civil. Vale, menos mal. Menos mal. Y al día siguiente, por supuesto, todos los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia que
como te puedes imaginar, hizo que todo el mundo se quedara flipando con semejante matanza por una disputa, quiero decir, familiar, por unos lindes, Sí, en realidad, pero porque bueno, todo empezó se por fue eso. complicando, claro. En total, habían muerto 9 personas, que fueron todas las que fui enumerando y diciendo sus nombres. Vale. Y hubo 12 heridos, muchos de ellos con heridas muy graves que les provocaron paraplegia, tetraplegia y repercusiones crónicas. Porque te quiero decir que no es que fueran heridos leves precisamente por la munición que habían utilizado, lo de las escopetas, que Ya. al explotar, pues bueno, hacía ahí un Cristo. Sí, que podía haber sido algo leve y haberse curado. Justo, pero claro, a la vez pudo haber muerto muchísima más gente. O sea, pudieron haber sido los Ya, a heridos ver, más, sí, más sí, 9. pero bastante Sí. fue. Mientras tanto, la policía interrogaba a los hermanos Izquierdo, que estaban cerísimo arrepentidos Ay, por lo que acababan de hacer, porque según ellos, claro, todo el pueblo estaba planeando asesinarlos. sí, claro. Lo cual demuestra hasta qué punto esta familia se había envenenado con ideaciones un poco como persecutorias. Sí. De Claramente. hecho, sí. De hecho, en el interrogatorio, los Izquierdos demostraron tener 0 unidades de arrepentimiento, diciendo cosas como esta que dijo Emilio Izquierdo, concretamente, y cito textualmente: hemos disparado ahora en agosto porque yo soy muy friolero y en invierno como que se me agarrotan los dedos y no hago puntería. Si no nos hubierais detenido, habríamos vuelto a dispararles durante el entierro de los muertos. Dios mío. Flipo, ¿eh? Dios mío. En fin. Fueron encarcelados en prisión provisional en ese mismo momento y una vez en prisión, un psiquiatra se entrevistó con los hermanos, que dijeron cosas como: antes de salir nos tomamos un Lexatin de 3 miligramos para que no nos temblara el pulso al apretar el gatillo. Yo iba a apañar a Antonio Cabanillas o a sus hijas para que sepan lo que duele perder a un ser querido y dejarles un recuerdo que no se les olvide jamás. Tiro a todo bulto que veo apuntando al corazón y a la cabeza. Por Dios, qué asco de gente. Ya digo, 0 arrepentimiento por su parte. Ya. Mientras tanto, Ángela y Luciana, que recordemos que eran las otras 2 hermanas Izquierdo que habían huido a Madrid, que continuamos con Pero esta ellas trama. sabían todo. Sabían absolutamente todo, Claro. porque habían huido, bueno, por hacer un poco el paripé. Ya. Pues ellas 2 tenían un plan que no tenía ningún tipo de fisura, como estáis a punto de comprobar. Resulta... Es que no estás preparada A ver. para escuchar lo que te voy a decir ahora mismo, Ay, Coral. Dios. Ay, Dios. O sea, de las cosas más surrealistas que se han contado en este podcast, te diría. A Atención ver. al plan, ¿eh? Resulta que Ángela y Luciana, ¿no? Cuando llegaron a Madrid, tenían la intención de hablar con Felipe González. Que, para quien no lo sepa, Por quien no se favor. escuche desde fuera de España, ¿no? Era el entonces presidente del gobierno, Genial. ¿no? Para contarles sus desgracias y que le pusiera algún tipo de solución, ¿no? En plan, nos pasa esto con la familia Cabanillas, que puedes hacer algo como para solucionárnoslo. Sí, Felipe González, por supuesto, señoritas. No, es que de hecho llegaron a ir a Moncloa. Ah. Es que llegaron a presentarse allí en la puerta. ¿Qué pasa? Que, bueno, para los que no os escucháis otra vez desde fuera de España, es la residencia, Moncloa es la residencia del presidente del gobierno. Es un poco como la Casa Blanca en Estados Unidos o la Casa Rosada en Argentina, ¿no? Pero por lo que sea, en la Moncloa, bueno, pues como que no les dejaron entrar, ¿no? A estas 2 chiquitas, a Por las lo hermanas que Izquierdo. sea. Y ellas timbrando, ¿sabes? Hola, ¿nos podéis abrir? Queremos hablar un segundo con Feli. ¿Sabes? Y nada, se tuvieron que dar la vuelta. Ya. Y justo cuando las echaron de Moncloa fue cuando la policía dio con ellas y porque claro, la policía dijo: oye, hay aquí 2 señoras que quieren entrar en Moncloa, no sé qué. Ruló la información de estas 2 chiquitas y la policía que estaba en Porturraco dijo: que justo estábamos buscándolas, ¿no? Ya. Madre mía. En fin, entonces como que desde allí, desde Madrid las mandaron, la policía las mandó como de vuelta en tren, ¿no? A Extremadura. Y en ese viaje en tren, las hermanas Izquierdo o sea, como que dentro del tren había muchísimos medios de comunicación que consiguieron hablar con ellas, porque claro, no estaban rodeadas de policía ni nada así. Entonces es como, imagínate, pues ellas estaban en el 27A y 27B y el periodista de Antena 3 en el 27C. Oye, mira, Pitiña, ¿y qué pasó aquí? Cuéntame. Ay, Dios mío. Así de que había imágenes de esa época de un
entrevistador de Antena 3 diciéndole, oye, ¿qué opináis? ¿Y por qué no iba la policía con ellas? A ver, yo no sé si igual tenían a una persona que vigilaba un poco el vagón, no lo sé. Ya. Pero como mínimo, allí en las imágenes se ve claramente en los periodistas todos preguntándoles cosas como si nada. Es muy fuerte, ¿eh? Ya. Y ellas usaron un poco como este escenario mediático, ¿no? Para intentar crear una coartada, como que iban a ver a una ocultista en Madrid para que les quitara el malfario y cosas Ya, así. claro. Bueno, movidas. Porque en realidad ellas habían participado de la masacre de Porturraco de alguna forma, porque no habían matado a nadie con sus propias manos, pero sí que habían ayudado a planificar las muertes del pueblo junto con sus hermanos. De hecho, como que se las consideró un poco instigadoras y fueron detenidas por parte de la policía. Instigadoras en el aspecto de que en ningún momento frenaron a sus hermanos y como que participaron un poco de esta ideación de sí, el pueblo nos odia, tenéis que hacer algo. Ya, no, sí. Que luego, Sí. evidentemente, los actos los cometieron ellos dos. Que tampoco quiero poner la culpa a ellas dos. Porque en ese momento fue un poco ese, como el ambiente de ellos dos pobriños fueron manipulados por sus dos hermanas, que fueron unas víboras que les envenenaron la cabeza. Ya, No, ya. perdona. Ellos dos no necesitaban ayuda de nadie para estar envenenados. No parece, no. Pero a ver, también entiendo que ellas, aunque no hubiesen hecho nada y aunque no haya pruebas, simplemente el hecho de saber lo que iba a ocurrir y coger y pirarte ya dice todo. Claro, exactamente. Ya solo eso, pero sí, me creo que ellas también, o sea, que fueran todos en Sí. realidad. Solo que los que dispararon el gatillo fueron los otros. Exactamente. Y bueno, nada, ya digo, en cuanto llegaron allí a Porturraco, fueron detenidas por la policía. Sin embargo, al no haber pruebas en su contra, no se las pudo encarcelar. Eso sí, las enviaron a un centro psiquiátrico en donde se llegó como a la conclusión de que a raíz de la muerte de su madre Isabel en el incendio, habían desarrollado como una especie de trastorno paranoide compartido entre las dos hermanas. Vale. Y estuvieron allí encerradas hasta el día de sus muertes en el año 2005. Y en enero de 1994 fue el juicio a los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo. O sea, habían pasado 4 años desde el crimen. Fueron rapiditos con este juicio, en fin. Sí. Y ellos dos fueron condenados a 684 años de cárcel. Emilio murió en el año 2006 en la cárcel de Badajoz y Antonio murió tras suicidarse ahorcándose en su propia celda 4 años después, en el año 2010. Y esta es la historia. Por eso se llama La Matanza de Porturraco. Qué horrible, en porque realidad. es un caso horrible. Sí. Es Y muy que la fuerte. pagues con todo el pueblo. Es que yo no entiendo nada. Todo el puto pueblo. Que te llevas mal con la familia, pero es que aún tendrá la culpa. Bueno, y las niñas, pobres. Todo el mundo. Es muy Todo fuerte. el mundo, todo el mundo. A ver, no viene a nada. No. Pero bueno. Peleas familiares, peleas del pueblo que son absurdas. De lindes. Sí, la sí. mítica. Es que ya digo, en Galicia pasa muchísimo. Hombre, no llegan tanto a las manos. Bueno, ya tiene llegado, ¿eh? Escopetazos y cosas así, claro que tiene habido, pero bueno, algo tan heavy como esto. Ya. Uf. En fin. Y ahora te toca a ti. Bueno, pues yo también traigo una historia complicada. Pero antes de hablar de lo que ocurrió aquella horrible noche de julio de 2018, hay como que ponerse un poco en el contexto e imaginar cómo era la vida de Cristina, Angelina, y María Khachaturian. ¡Guau! Ya, es complicado. Como un poco desde el principio, porque esta historia de fondo es lo que realmente da sentido a todo lo que vino después. Vale. Vale, es importante esto. Vamos a hablar un poco de estas 3 hermanas, pero bueno, primero voy a hablar un poquito del contexto. Nos situamos en Rusia, más concretamente en Moscú, Vale. que no Dios, es un pueblito. hacía tiempo que no hablábamos de un caso de Rusia. Ya, pero son interesantes porque son fuertes. Sino que este sitio tiene más de 12 millones de habitantes, que ojito. Lo sé. Y un montón de calles y avenidas interminables y estaciones de metro que parecen laberintos. Vale, vamos a contextualizar bien dónde estamos, pero Vale. tampoco es tan relevante para esta historia, sino que ocurre en Rusia y siento que, bueno, como que a lo mejor en otro sitio habría más protección para lo que voy a Vale. contar. Y en esta ciudad había un edificio de varios pisos, sin nada particularmente especial, como un conjunto de viviendas como muchos otros. Era un edificio en una parte de Moscú donde la vida era normal y tranquila, en la avenida Altu Fisu. Aunque nadie sabía lo que ocurría allí realmente.
En Alto Fisu. Exacto. Vale. Y en uno de estos pisos vivían 3 hermanas apellidadas, como te dije antes, Khachaturian, sobre las que va esta historia. Pero vamos a ponernos en contexto. Hay más gente, pero es como en lo que nos vamos a centrar más bien, en ellas. La madre de estas 3 chicas era Aurelia Dunduk. Ella había nacido en Moldavia, pero cuando era pequeña se fue a Rusia y en 1996 se fue con su madre a vivir a Moscú, donde Aurelia conoció a Mikhail Hachira. Esta pareja se llevaba mucha edad de diferencia entre sí. Él era muchísimo más mayor. Ella tenía 17 y él 35. Y Mikhail quería estar con Aurelia. Sin embargo, la madre de Aurelia no aprobaba esta relación por la diferencia de edad que había entre ellos y les prohibió estar juntos. Pero como pasa siempre que alguien te prohíbe algo, ellos aún tuvieron más ganas de hacerlo. Ya. Así que empezaron a estar juntos escondidas. Y así estuvieron durante 3 largos años. Hasta que su madre se enteró de que estaban juntos, la madre de Aurelia. Que evidentemente, pues lo que decíamos antes, no aprobaba esta relación. Y como sabía que no podía hacer nada por impedirlo, en plan, vale, lleváis 3 años juntos. Pues cogió y le dijo que vale, que hiciera lo que quisiera y les permitió estar juntos. Además, Aurelia ya era mayor de edad en ese momento. Entonces dijo, vale, haced lo que queráis. Y todo parecía una historia feliz de nubes de algodón y golosinas en forma de pulpitos, si no fuese porque esto no es sofá, manta y piruleta, como decimos siempre. No lo es. Entonces, a los 3 años, Mikhail y Aurelia tenían una relación completamente terrible. Como las que te gustan a ti. No. Mikhail le daba palizas a Aurelia. Ya. Claro. No te gusta. No era una relación tóxica, era una relación de maltrato. Ya. No, por suerte, no. Ese No me umbral no lo tocó. has pasado aún. Sí. Vale. Y espero que nunca. Claro, sí. La maltrataba constantemente por cualquier tontería. Y lo peor de todo es que Aurelia en todo esto se quedó embarazada de su primer hijo, que se llamaba Sergi. Pero Aurelia no quería separarse como por el bien del niño, como que ya estaba ahí metida en esa relación. Decía, ay no, que se quede sin padre. Bueno. Es que eso pasa mucho, ¿eh? Es que yo qué sé, entiendo que es un pensamiento que se te pasa por la cabeza. En plan de, bueno, tío, tengo que aguantar por mi hijo, no sé qué, es horrible. Gran error, pero bueno. Pero bueno, yo entiendo que se te pase por la cabeza. Sí. Y por si esto fuese poco, tuvieron 3 hijas más, las chicas de las que va esta historia, que eran las que te decía antes, Cristina, Angelina y María. Vale. Y eran casi de la misma edad entre ellas. Así que Sergei se llevaba más años porque era el mayor. ¿Y ser hetero? No sé si tuvo ese hijo. El caso, que él era mucho más mayor que ellas y ellas se llevaban muy poquito tiempo entre sí. Eran casi de la misma edad. Solo se llevan entre cada una 1 año de diferencia. Vale. ¿Y Angelina exactamente cuándo empezó su relación con Brad Pitt? No sé. Bueno, el caso es que la vida de esta familia parecía tranquila de puertas para afuera, pero Mikhail dedicaba su vida a castigar a Aurelia. Su casa era una dictadura total y si no se hacía exactamente las cosas como él quería, le daba una paliza brutal. Y después hacía como si no pasase nada. Qué asco, ¿eh? Sí. O sea, todo su odio iba contra su mujer. Todo el tiempo. O sea, Mikhail es chusmoso. Chusmosísimo. Y todo esto afectó a su hijo Sergei y a las hermanas. Y a medida que pasaba el tiempo, su mundo se fue haciendo más pequeño y cerrándose cada vez más dentro del apartamento cuando vivían con su padre. Ya. Bueno, pues su madre sabía que este obviamente no era el mejor ambiente para sus hijos e intentó hacer algo, o sea, como que le dio una paliza brutal y dijo hasta aquí. Y Aurelia decidió en 2015 ir a la policía y puso una denuncia de violencia de género y denunció pues toda la violencia que ejercía su marido sobre ella y sus hijos. Pidió ayuda a la policía y avisó sobre todo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasa? Que sus esfuerzos no fueron atendidos con la importancia que merecía una situación así. Ya. Entonces como que no le hicieron realmente caso. Y también pensó en irse de casa, pero no tenía dinero, porque claro, su marido realmente nunca le había permitido trabajar. No le dejaba. Entonces, claro, ¿cómo te vas de casa sin tener nada? Y le daba súper poco dinero, simplemente pues para las cosas básicas. Y casi no le llegaba ni para alimentar a sus hijos. Entonces era como, se sentía pues como atada a esa relación. Ya, pues qué violencia horrible. económica. Exactamente. Vale, pues él en cambio
que es fuerte, presumía de todo el dinero que tenía y hacía regalos caros a sus amigos y grandes y lujosas cenas. Entonces era bien triste porque no era falta de dinero ni era que fuese pues, muy agarrado, es que realmente no se lo quería dar a su familia. Así que dentro de casa era un monstruo, pero claro, fuera era la persona más encantadora del mundo. Por eso a veces es tan complicado creer que alguien es capaz de hacer algo así, sobre todo cuando lo conoces, lo tienes cerca y lo has visto con su cara más amable. No, claro, es que eran dos personas. Esta gente aprende también a ser una manipuladora. Claro. Bueno, el caso es que todo fue así, paliza tras paliza, su mujer seguía viviendo con él, hasta que un día le dijo a su madre y a su hermana y a su sobrino que se fuesen a vivir al apartamento con su familia, en plan, cabemos todos. Ya. Incluso ellos apoyaban su terrible comportamiento, o sea, no les importaba que golpease a su mujer y a sus hijas, porque en contra de ellas no iba en contra solo de la familia. Entonces como que ellos decían, pues haz lo que quieras. Yo flipo. Sí. Y poco tiempo después empezó a ser adicto a las pastillas y lo que hizo esto fue agravar todavía su comportamiento. Y Mikhail en todo este proceso, como tenía un hijo, era su hijo, pues quería que fuese como él. Pero resulta que el chico era súper buena persona y que no apoyaba nada del comportamiento de su padre, defendía a su madre y a sus hermanas. Y claro, no consiguió como hacer colegueo con su propio hijo. Menos mal. Porque le odiaba. O sea, que el hijo no era un chusmoso. Claro. Es que yo siento que, jolín, al final te crías viendo como tu padre golpea todo el rato a tu madre que la quieres con todo tu corazón. Claro. Oye, pues tienes que generar cierto odio hacia él, entiendo yo. Claro, y ya empezaba también a ir en contra de sus hermanas. Entonces, ¿qué pasó? Que como no entró por el aro, lo echó de casa. Y le dijo, te largas. Entonces dijo, chao. Este chaval no lo quiero en casa. Y el hermano mayor en realidad se fue y fue como una especie de oportunidad para poder largarse. Entonces, lejos de esta horrible casa, el chico encontró trabajo y hizo su vida. ¿Qué pasa? Que aquí él intentaba ver a sus hermanas, pero las niñas en este momento, las 3 hermanas, tenían 10 años. Entonces su padre no le permitía acercarse a ellas, por lo que acabaron perdiendo el contacto. Ay, pobres. Sí. Bueno, pues cada vez que Mikhail se portaba así con la gente de su casa, le daba palizas y todo a su mujer, hasta que de pronto un día se cansó de su mujer y le acabó echando de casa igual que había hecho con su hijo. Claro, y yo entiendo que esa es la parte a la que te referías con sientes que, por ejemplo, en España habría más protección. Claro. Ya. Sí, exacto. Seguramente. Entonces, como hay leyes un poco más duras, aquella vez que fue a la policía a lo mejor hubiese pasado algo, pero es como que quizás estaba más normalizado que todo esto ocurriese porque no fue hace tanto. No, y no hay una ley, entiendo yo, igual tan avanzada de violencia de género como en España. Sí. Dentro de que aquí ocurren desgracias igualmente, pero... Oye, pues un poco más acotado está. Como que todo el mundo lo intentaba como disimular un poco más. A lo mejor la familia se hubiese asustado más, pero la familia decía, bueno, es el padre, él manda. Ya. De hecho, como que hay un montón de fotos con las niñas y el padre abrazadas y el perrito. Claro, todo parece como súper bonito. Idílico ya. Sí. Bueno, pues el caso es que como se cansó de la mujer, cogió y la echó de casa. Al igual que había hecho con su hijo. Y sus hijas en ese momento, ya para ahí, tenían como 14, 15 y 16 años. Vale. O sea, primero echó al hijo, luego echó a la madre y ya las hijas tenían esa edad cuando echó a la madre. Ya. Y Aurelia intentó llevárselas con ella a toda costa porque, jolín, ella las quería muchísimo, o sea, como una madre. Pero su marido no lo permitió. Porque, claro, él necesitaba a alguien para hacerle de criada. Y si se iba su mujer, que era la criada... Tenía que hacer él las cosas de casa. No me lo puedo creer. Y diría... Que voy yo a cocinar. Claro, no. Eso no se lo pasaba por la cabeza. Rihanna, me libre. Claro, y además decía, ¿para qué voy a tener una criada, quedarse con una hija, si puedo tener 3? Claro. Y hacer las cosas como más eficientes, más rápidas. Mentalidad de tiburón. Sí. Bueno, pues su madre y su hermana y sobrino seguían viviendo allí. Y las hermanas tenían que hacerles todo. Eran esclavas. Empleadas domésticas, pero sin cobrar. Ya. Bueno, pero esta historia es lo que te decía, va de estas niñas, por eso yo me centré todo el rato en ellas. Ya. Porque ya el hermano y la madre... Pues, ya pasaron a un segundo plano. Sí, ya no se sabe mucho más de esto. Ya. Y claro, ahora mismo estaban completamente solas. Vale, pues esta situación ya por sí sola marcó
por completo la dinámica de lo que debería ser su hogar. Porque para las 3 hermanas, ver a su madre irse de casa en circunstancias traumáticas y quedarse con su padre cada vez más violento tuvo un impacto emocional enorme. Estaban fatal las niñas. A ver, normal. Claro, porque su vida ya era horrible y sin su madre empezó a ser mucho peor y cada vez la cosa se complicó más. Porque Mikhail cada vez tenía más control sobre la vida de las 3 niñas y las reglas que imponían eran estrictas y no solo limitaban sus decisiones, sino que también reducían cada vez más su libertad. Al principio podían ir a clases o ver de vez en cuando amigos, pero con el tiempo se fue reduciendo un montón. Ya. Las 3 chicas vivían con miedo constante, sin poder salir de ahí. De hecho, llegaron a desarrollar síntomas de trauma psicológico, estrés postraumático, ansiedad permanente y una percepción de peligro que las había marcado. Una de las cosas que su padre hizo, que sabemos, es poner una campanita en la habitación y cada vez que la hacía sonar, ellas tenían que ir hasta allí a sus órdenes y llevarle lo que él les pidiera. Se pasaba todo el día tocando la campana, eran como sus esclavas. Yo flipo, ¿eh? Sí, es que es fuerte. Y con el paso de los años empezaron a faltar al colegio y los sueños como que se fueron apagando con este ambiente familiar que las mantenía como más aisladas. Ya. Pobres. Sí. Y su adolescencia, especialmente en una ciudad con tantas oportunidades que dices tú, vives en Moscú, pues debería destacar por salir con los amigos y empezar a ser chicas independientes. Sí, incluso un poco revoltosas, porque estaban ya en la edad de revoltosear. Sí, tenéis las 3 la misma edad, hijo, eran chicas empezar de monas. así. Sí. Y las hermanas en realidad no tuvieron este tipo de experiencia porque su mundo estaba limitado a su vida dentro de este apartamento. A ser unas esclavas de su padre, Sí. el asqueroso. Y que cada vez iba más y a más y a más. Como el grado de violencia cada vez iba más en aumento según crecían. Ya. Y luego en clase sus profesores sí que es verdad que notaron que ya no eran las mismas de antes. Porque ahora estaban calladas, retraídas y como muy ausentes. Que es verdad que a veces se confunde un poco esa introversión de los niños con algo normal en adolescentes, pero claro, cuando también hay señales repetidas de aislamiento y de malestar, a veces son síntomas de algo más profundo que está ocurriendo detrás. Entonces como que hay que darse cuenta un poco de esto. Ya. Que a ver, no todos los adolescentes retraídos, pero si de repente una persona, y sobre todo como un niño, un adolescente, cambia por completo su comportamiento, Algo está pasando. algo seguro que ocurre. Y bueno, sí que es verdad que ellas tenían un ratito de libertad, que era cuando su padre se marchaba como ciertos días a trabajar fuera. Y ahí sí que salían con amigos que tenían y se sacaban fotos y las subían a Instagram. Como que eran muy de redes sociales. Aunque sus móviles sí que es verdad que estaban muy controlados por Mikhail. Él les tenía como terminantemente prohibido hablar con su madre, así que siempre se ocupaba y se aseguraba de leer todos los mensajes para saber que no hablaban con ella. Ya. No les dejaba comunicarse porque, claro, la odiaba. No, claro. Y no quería que se la llevara, Ya. que se llevaran a sus 3 amas de casa. Cosa que ya debería de haber ocurrido. Ya. Por otro lado. Sí, pero bueno, entiendo que a lo no, mejor... no es culpa de la madre, Claro. para nada, No sé culpa de hasta las dónde de- hizo, pero ella había denunciado y se las había querido Claro, llevar. no, culpa de las instituciones. Sí, desde luego. Por eso también es importante el contexto de dónde ocurre todo. Ya. Y lo más triste de todo es que mientras el ambiente social y familiar a su alrededor cada vez era más imposible, estas instituciones, que era lo que hablábamos, que podían haberlas protegido, no actuaron con la rapidez de la situación, porque Christine en una ocasión tenía que hacer un examen muy importante. Ella era súper buena estudiante, era como una prueba para... Tipo selectividad. Sí, pero era como para una universidad, para estudiar economía o algo así. Sí. Y tenía un examen como que era clave para esto. Y cuando llegó el día del examen, su padre la obligó a quedarse en casa para hacer pues la comida. Ah. Entonces, claro, Wow. esto fue muy raro porque sabían desde el colegio, el instituto, lo que fuera, que este examen era muy importante para ella. Y claro, que faltase no les cuadraba cuando era tan buena estudiante. Entonces como que empezaron a revisar todo y vieron que ella y sus hermanas habían presentado un montón de justificantes médicos y esto hizo como saltar la alarma. Y además seguro que lo hizo como a propósito. Seguro. Claro, en plan como
para no darle una oportunidad de escapar de esa vida, Sí. yéndose a la universidad, no sé qué, teniendo una vida independiente. Sí, lo sabía seguro, pero a lo mejor incluso ni le importaba. Ya. Y aunque ella le pidiese, por favor, que tenía el examen, él iba a pasar Sí, de ella. y el ok, pero Sí. yo tengo hambre, ¿sabes? Sí, sí, Es justo. que es heavy, ¿eh? Es heavy, es heavy. En plan, ¿qué es más importante? ¿Que vayas a la universidad o que yo coma hoy? Exactamente. Es como el meme ese de... Sí, Como estaba amo. pensando. Es que como lo amo, el de... Que me quedé sin comer. que has secuestrado a tu tía. Ya, pero ¿y cómo me va a hacer la ¿Y cuándo comida? vas a salir de ahí? Que me quedé sin comer. Es que sí, bueno, en fin. El caso es que como que era un poco raro. Vale, sí, tienes muchos justificantes de esta chica, pero revisas el de las hermanas y también tienes muchos justificantes médicos. Todas están enfermas. Es raro. Es raro. Entonces, claro, desde el centro educativo llamaron a los servicios sociales y les pidieron que hiciesen una visita a casa. Sin embargo, nunca se hizo nada porque la policía jamás llegó a actuar. Les pidiesen, como habló ahí la dislexia, ¿eh? Ya. Bueno, que no se hizo nada. Mm, Que se quedó en nada y que al final nunca fueron a visitar la casa de las hermanas. ya. Bueno, pues la policía sí que creo que llegó a ir o que llamaron. A lo mejor no fue a la casa, pero sí que llegó a contactar con ellos o algo así. Pero simplemente minimizaron el problema y dijeron que eran asuntos familiares y que no lo consideraban lo suficientemente grave. Que a Y lo mejor la después de visita no eso- llegó, pero sí que hablaron con ellos. Ya, igual por el telefonillo, en plan... buah, que se nos acaba la oferta de donuts en el Eroski. Claro, fijo. Claro, eso lo cambiaba todo. Claro, corre, corre. Bueno, ya hemos llamado al telefonillo. Hecho nuestro trabajo. Sí. Y claro, esto es algo que ocurre bastante, que la violencia doméstica a veces como que sigue siendo tratada como algo que debe quedar dentro de las paredes de casa. Y ya digo, sobre todo en estos países, que bueno, que está como más... Y no, y aquí nos quieren volver Y a aquí llevar a ese también. escenario y no nos vamos a dejar. Aquí también un poco, sí. Y con el paso del tiempo, las chicas ya dejaron por completo de estudiar, que en ese momento tenían 16, 17 y 18 años. Y aquí ya se pasaban todo el día en casa sin salir, simplemente pues eso, soportando las humillaciones de su padre. Ya. Y mientras tanto, pues ellas sufrían castigos como por ejemplo un día que su padre les mandó cepillarle el pelo del perro, que tenían un perro, era muy bonito, es que no sé qué raza era, no me acuerdo, pero era así como grande y como el perrito de Scottish, Ya. parecido. Un labrador. Era precioso. Pues cuando dijiste que les mandó cepillarle el pelo, pues sí que vas a decir, en plan, como dijiste, buah, las humillaba pidiéndole que querían que le cepillara el pelo. Dije, buah, es calvo. Y como que le decía, oye, peinadme el pelo. En plan, No. como una forma de humillar, ¿sabes? Pero luego ya dijiste lo del perro. Pero Claro. a mí como que en el fondo, como que dije, uff. No tiene sentido, No. porque la humillación no es para ella. Bueno, sí, un poco sí, porque es como que ellas tendrían que fingir que hay un pelo donde no lo hay. ¿Sabes? Yo me estoy imaginando como todo eso. Sería un En castigo plan, raro. claro, pero como muy humillante a la vez. Sí. Bueno, pues este castigo también es extraño. Porque les obligaba a cepillarle el pelo, por lo menos ese día, les obligó a cepillarle el pelo del perro para después obligarlas a comerse el pelo mientras él miraba. Qué susto. Pensé que ibas a decir al perro. No, al perro no. El pelo. No, ya, sí, que es ¿Qué heavy. necesidad? ¿Qué ganas? Y yo, al perro no, al pelo todo ok. No sé si era porque sí o un tipo de castigo. Hombre, Ya, el perrito es lo importante. yo siento que era porque sí. Siento que Como sí. por humillar, lo que tú dices. Y si se negaban a hacer algo, las amenazaba con algún tipo de arma, porque tenía una variedad de armas que luego Por contaré. supuesto que tenía un arma. Sí, claro. Y además de las palizas, llegó un punto en el que su padre empezó, que atención a esto, que es lo más heavy. A ver, las palizas eran brutales, también te digo. Pero empezó a abusar sexualmente de Cristina y de Angelina. Sí, Lo que le faltaba. ya. Y como tenía, es que es horrible, mira, como tenía una enfermedad en la próstata, las llamaba a su habitación y les pedía que le hicieran masajes para poder curarse. Y durante unas vacaciones en Sochi, Mijail obligó a Cristina a ir a su habitación del hotel y allí la violó. Y ella intentó resistirse y él le dio una paliza enorme, como hacía siempre. Y poco después, ella intentó suicidarse y acabó en el hospital. Pues resulta que cuando volvió del hospital, después de estar unos días allí, imagínate cómo estaba, la recibió con otra paliza del estilo. Dios. Y era una persona completamente horrible y sádica. De hecho, él le llegó a contarle que abusaba también de su hermana Angelina. ¿Por qué? Pues con un propósito completamente horrible, porque quería mantener relaciones sexuales con las dos a la vez. Ah, buah.
No, o sea, no sé por qué pensé que ibas a decir como tipo porque quería tener un hijo con ella o algo así. No. Que es igual de horrible, Sí, pero ya me pero da entiendes. igual. Y Sí, evidentemente... o sea, con la... Dios. Sí, es asqueroso. Y evidentemente ellas se negaron y él amenazó con matar a María si no lo hacían. Ya. Siento que María era como más delicada, más... O igual era más pequeñita, entonces yo que se la trataban como No de me otra acuerdo, forma. No lo sé. pero sí, debían de tenerla como las dos hermanas muy protegida. Ya. Y a lo mejor por eso entiendo que no llegó a abusar sexualmente de ella. No sé si lo hizo, Ya. pero como que no encontré datos de... Creo que era más con las No, otras claro, dos. igual las hermanas, como eran las dos mayores, se sacrificaron como para Puede tenerla ser. más protegida. yo Claro, qué entiendo sé. un poco eso. Y así llegamos a ese caluroso día de verano de julio de 2018 que cambió sus vidas para siempre. Hacía muchísimo calor, era 27 de julio, y las calles estaban como algo más tranquilas de lo habitual por las vacaciones de colegio. Y para casi todos el verano es como una temporada de descanso, pero para las hermanas ya nada era así desde hacía mucho tiempo. Y ese día fue el punto de ruptura de años de tensión acumulada. Esa tarde la policía recibió una llamada que venía del departamento y llamó a una chica que no debía de tener más de 18 años y les dijo que su padre estaba herido y que necesitaba ayuda urgente, que fuese una ambulancia. Y cuando la policía llegó allí, vieron al padre, de 57 años, en un charco de sangre e intentaron hacer algo por él, pero ya estaba muerto. Y como os imaginaréis, era Mijail. Perfecto. Sí. Pero ¿qué había pasado realmente para que se diera este giro de los Sí, acontecimientos? porque yo no lo vi venir. Pensé que iba a ser al revés. Ya. Pues esa mañana su padre había ido al hospital porque tenía que recibir un tratamiento neuropsiquiátrico, que no he sabido muy bien cuál era. Pero al llegar vio que la casa estaba sucia y que sus hijas habían gastado dinero más del que debían. Pues entiendo que tenían un cierto dinero para hacer la compra y que se habían pasado Ya. un poco. Y que compraron el Nestí de marca Nestí, no el de marca blanca. Sí, Ya. algo así. Y en algún momento de esa tarde, su padre Mijail las llamó a cada una a su habitación y les roció con un poquito de gas pimienta en la cara como castigo. Algo que hacía mucho, ¿eh? No era nada raro. Yo flipo, ¿eh? Sí, eran castigos Y es así. un puto asco, que yo una vez me pasó, o sea, que sin querer me rociaron con gas pimienta. ¿Cómo te rocían con gas pimienta? Porque estaba cuando trabajaba en el PAC, o sea, en urgencias extrahospitalarias. Vale. Y había un señor con un cuchillo en un pueblo que se llama Cayón amenazando a todo el mundo y tuvo que ir como la policía antidisturbios con un gas pimienta, no sé qué, para reducirle. Y cuando eso ocurrió fuimos corriendo el médico y yo para pincharle algo y aún no se había evaporado como todo el gas pimienta. Entonces, claro, todo en nuestra cara, horrible. Me lloraban los ojos, yo pinchando, bueno, en fin, un cuadro. Qué ganas de comprar gas pimienta en realidad. Pero flipas lo que pica, Ya. Flipé, ¿eh? Ya, porque si era después. ¿Te acuerdas cuando una amiga nuestra compró gas pimienta por internet? Para defenderse, le llegó una libreta con un dibujo de gas pimienta. Me acuerdo Me perfectamente. encanta esa historia. Y ella, bueno, a lo mejor no es justo lo que quería. Me olvidaba Pero le por daremos completo. En fin. Qué Bueno, maravilla. el caso es que esta vez, a pesar de que ya Y la lo... amiga no eras tú. No, ¿Qué podría que ser? podría ser, sí. Por eso ya no lo intenté porque dije, me pasa fijo. Sí, 100%. El caso es que esta O te vez... llegaría un bote de pimienta. Ya. En plan, literalmente, en plan de especias. Ya, siento que sí. El caso es que esta vez fue todo distinto. A pesar de que ya estaban acostumbradas a que les rociara gas pimienta en la cara, una de las hermanas, Cristina, se puso fatal, hasta el punto que le afectó muchísimo la respiración, porque era asmática. Ah, Entonces se desmayó. Y claro, las hermanas alucinaron, en plan, ¿hasta qué punto vas a llegar de hacernos esto? Es que nos vas a matar. ya. Entonces, ante esta situación, las dos hermanas mayores, viendo a su hermana pequeña, ves, no era María la pequeña. Ah, bueno, pero podemos fingir que sí. Sí, yo qué sé, pues a Por lo el bien mejor de era la más. trama. Sí. Viendo a su hermana pequeña en grave peligro, Que era claramente María. sí, tomaron una decisión que nació de años de desesperación acumulada, porque sabían que si no hacían algo, alguna de ellas podía morir, Ya. y más pronto de lo que pensaban. Y esperaron entonces a que su padre se durmiera en el sillón de la sala, y juntas entraron en la habitación donde él estaba y lo atacaron con lo que tenían a mano: un cuchillo, un martillo y el gas pimienta que el propio padre usaba como castigo. Y el ataque fue brutal. Argelina le pegó con el martillo en el cráneo, y al escuchar los ruidos, Cristina se levantó y fue corriendo a ayudar a sus hermanas. Cogió el gas pimienta que siempre utilizaba su padre para rociárselo en la cara e hizo lo mismo con él. Y María finalmente le apuñaló
35 veces, Dios. acabando así definitivamente con él. Y después ellas mismas usaron este cuchillo para cortarse algunas partes del cuerpo para fingir que él las había atacado y Ya. que era en defensa propia. Entonces A ver, ¿hasta qué punto no era en defensa propia? Claro. Entonces fue cuando llamaron a la policía, la llamada esa que sabemos, y llegó la policía y se encontraron con una escena terrible. Las 3 chicas junto al cuerpo sin vida de su padre, con heridas visibles y un montón de preguntas que todo el país poco a poco se iba a hacer. ¿Poco a poco o poco a poco? Poco a poco. Claro, tú imagínate esta situación, es fuerte. Vale, pues al momento la policía empezó a inspeccionar así por encima la casa y pudieron ver todas las armas que tenía el padre. Que, atención, paso a enumerarlas. Un cuchillo, un martillo, una ballesta, un rifle, 2 pistolas de aire comprimido, 16 balas, 16 dardos y aparte como un montón de dinero en efectivo. Ah, Todas estas armas carambas. tenían. O sea, un hombre muy tranquilo. Sí, tranquilito. La verdad Claro. que sí que es verdad que era Kim Jong-un. Claro, y si alguien se pregunta por qué no se fueron de casa, pues a ver, quizás esto influyó un poco. Y viendo todo este panorama, la policía no llegó a sospechar en ningún momento de ellas. Sí que es verdad que nunca les acusaron de nada. Simplemente pensaron que su padre estaba metido en algo turbio y ya está. En plan, Ya. ¿qué pasó aquí? Pero, ¿qué pasa? Las hermanas hicieron algo que sorprendió a muchísima gente. Porque no huyeron, no intentaron ocultarlo, sino que explicaron lo que realmente había pasado. Ya. Entonces entiendo que al principio sí Dijeron, que "Vamos a tuvieron hacer miedo esto". y se hicieron heridas defensivas, pero luego, yo qué sé, se romperían con toda No, la y dirían, situación. mira, es que en verdad no tenemos nada que ocultar. Sí, genuinamente yo sí que siento que fue en defensa propia. Claro, justo fue eso. Ellas estaban muy seguras de lo que habían hecho, que lo que habían hecho había sido en defensa propia y no dudaron en contar la verdad. Entonces dijeron que ellas habían matado a su padre para poder escapar de la horrible vida que llevaban de abusos físicos, sexuales y psicológicos a los que les llevaba años sometiendo. Dijeron que preferían antes la cárcel que seguir en esa prisión con ese monstruo. Y para corroborar lo que decían, obviamente, porque claro, tampoco las vas a creer así de primeras, lo que hicieron fue hablar con los vecinos y los vecinos sí que contaron que era un hombre súper represivo y muy, muy raro. Dijeron que al llegar a la puerta de casa, él siempre tocaba como la bocina, no sé si era la bocina o la campanita, pero como que le gustaba hacer ruidito para Le llamar la gustaba atención. llamar la atención. Sí. Y al tocar la bocina esta, las chicas llegaban a la puerta de casa, lo rodeaban para escuchar sus órdenes y se iban para dentro de la casa. Y claro, esto ya era como, cuidado con este tío, con todas las armas que tenía. Y también comprobaron que hacía tiempo había habido esta llamada a la policía en la que la policía no había hecho nada. Entonces como que ya tenían esa prueba de alguien intentó hacer algo con este tío. Ya. No era como, bueno, pues no tenemos ningún antecedente ni ninguna prueba. Y las chicas, evidentemente, en este momento fueron arrestadas y juzgadas, aunque no sospeches de ellas y que las entiendas, pues tiene que haber un juicio. Claro, porque además en el fondo no había pruebas aún. Claro. Y mientras tanto, pues todo el mundo se enteraba de esto. Ya yo no, por supuesto. No, claro que no. ¿Yo de qué? Y menos, ya no me entraron en España, me voy a entrar en Rusia. Ya. Y empezaron todos los debates en redes, las protestas en las calles y las noticias en periódicos nacionales e internacionales. Y claro, un gran debate sobre lo que habían hecho las hermanas, si había sido asesinato premeditado o defensa propia después de años de abuso continuado. Pero claro, entiendo que había esa cosa de, vale, sí, se lo merece, pero a cambio tú no puedes tomarte la justicia por tu mano. Claro, pero en este caso ellas también entiendo que vieron que no se había hecho nada por ellas. Que yo, claro, no, y yo siento, a ver, entiendo que es discutible, pero yo siento que no es me voy a tomar la justicia por mi mano, sino hace media hora casi muere ahogada una de mis hermanas, o hacemos algo, vamos a morir nosotras. ¿Sabes? Que no es rollo voy a vengarme de todo lo que me lleva haciendo no sé cuántos años, que eso sería tomarte la justicia por tu mano. Sí. Es rollo, o hacemos algo o vamos a morir. Sí, ¿sabes? Es que se tuvieron que decir? sentir así. Y además, si tú, por ejemplo, no hubieses llamado nunca a la policía, pero sabiendo que la policía ya conocía un poco la historia y aún así no hizo nada, dices Ya. que me espera. Exacto. Si ellos no me van a claro. ayudar. No, es que es así. Digo yo, ¿eh? Porque si no sé. puedes aún también argumentar lo que tú dices. Oye, pues igual, si tienes miedo a que vayas a morir, llama a la policía. Es que ya lo hicieron. Ya, exacto.
Unos abogados contactaron con las chicas y se comprometieron a defenderlas de forma gratuita. ¿Qué abogados exactamente? Bueno. Y el juicio empezó el 29 de julio y fueron acusadas de asesinato. Y se supo que Mikhail había puesto cámaras por toda la casa para vigilarlas mientras él estaba fuera y ellas empezaron a contar todos los abusos. Las sometieron a exámenes físicos, psicológicos y aquí se pudo demostrar que Angelina tenía heridas en su zona íntima debido a los abusos de su padre. Dios. Y Cristina tenía un montón de cicatrices por todo su cuerpo. Y a María sí que es verdad que no le encontraron heridas físicas, por lo que te decía antes, pero sí que es verdad que le encontraron daños psicológicos muy graves. De hecho, tan graves que los médicos declararon que la chica debía de ser inimputable y fue declarada no apta para ser juzgada. Ya. O sea, yo creo que ella había sufrido cosas terribles y por eso era como que estaba tipo en shock. decía que la debían de proteger un poco porque ya ella no debía de estar nada bien. No, claro, pobriña. Claro. Bueno, pues se declaró en el juicio que la única opción de las chicas era defenderse y que si no lo hubiesen hecho, seguramente él hubiese acabado matándolas. Y los abogados de ellas dijeron que el asesinato había sido en defensa propia, que el Código Penal ruso sí permitía la autodefensa en este tipo de casos. Es decir, no solo en casos en los que te ocurre algo en el momento y tú te defiendes, sino además en casos en los que había algún delito continuado a lo largo del tiempo, como en este caso. Ya. Entonces, como que por esa parte la ley sí que las ayudaba en ese sentido. Bueno, pero a su vez es cierto que la fiscalía decía que esto había sido premeditado, porque claro, en ese momento su padre estaba dormido y ellas habían aprovechado esta situación de vulnerabilidad para atacarlo. Ya. Entonces ahí sí que era un problema. Pero varias organizaciones de derechos humanos estaban flipando con esto y las defendieron porque les parecía terrible que se les estuviese juzgando a ellas después de todo lo que habían pasado y que jamás se les había dado ningún tipo de protección porque en Rusia, que era también lo importante de esta historia, es que no había leyes que protegiesen a las menores víctimas de violencia doméstica. Vale. Ese era el problema, que las leyes fatal. Entonces justo con los menores encima, mal. Y se solía tratar la violencia solo como un problemilla familiar. Y aquí la ley sí que ayudó a ponerse un poco más dura contra esto, lo cual tampoco era muy complicado. No, claro. Y con todo esto se exigió que Mikhail fuese juzgado de forma póstuma por sus horribles actos. Casi todo el mundo estaba de parte de las chicas, pero por ejemplo, una asociación llamada Men State reivindicaba al patriarcado y el nacionalismo y organizó una campaña llamada Asesinas tras las rejas y más de 150 personas se unieron a esto. Para que veas que siempre hay por los alguien... hombres. Sí, siempre hay alguien que quiere buscar llamar la atención. Siempre hay alguien que quiere hacer el ridículo. Porque es que aquí yo creo que una cosa es que digas, bueno, pues a lo mejor podían haber hecho algo más. Que tú cojas y les llames asesinas y que... Claro, Men State. También... Es que a ver. Sí, exacto. El problema es quién les hace caso. Claro, pero 150 personas unidas en esto. Bueno, en fin, es que tenéis mucho tiempo libre también. Agotador. Sí, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Sí. Bueno, el caso es que entre todo esto, claro, había personas importantes, que eran los propios testigos que había en la casa, aparte de las hermanas, que nos estamos olvidando. Estaban la hermana de Mikhail y la madre. Ay, claro. Claro. Y claro, les pidieron testimonio, lógicamente, porque vivían en la casa. ¿Y sabéis qué dijeron? Que nunca habían visto a Mikhail comportarse de forma violenta con sus hijas, que era un padrazo. Claro. Pero claro, los exámenes médicos decían lo contrario. A ver, y la madre no puede decir, no, con mis hijas no. Ahora a mí me metí unas palizas. No, la madre eso. no. Vale, la madre de Mikhail y su hermana. Estaba flipando. Pensaba que era la madre de las chicas. No. Y yo en plan, a ver. No. En plan, no tenía ningún tipo de sentido. La madre y el hermano no volví a saber nada más de ellos. Vale, la verdad. nunca más. No, bueno. Por eso la historia va de ellas. No encontré información de qué pasó. Pero bueno, que ya digo, que lo defendieron, que a mí me parece impresionante, que una cosa es que tú cojas y digas es mi hijo y otra cosa es que te inventes ya que no le hizo nada a sus propias hijas. No es la primera vez que se ha contado algo así en este podcast. Ya, por desgracia. Bueno, el caso es que se terminó acusando a Mikhail póstumamente de tortura y actos violentos y a las chicas se les reconoció como víctimas de su propio padre. Y finalmente, el 29 de mayo de 2022, se llegó al veredicto de que Mikhail era culpable de todo lo que se le acusaba. Y nada,
hasta aquí la historia, que realmente lo que importa aquí son los años de vida encerradas en un apartamento, sin apoyo institucional, con amigos que al final acabaron desapareciendo de sus vidas y con una figura paterna que controlaba todos los aspectos de su vida y la sensación de ellas de no tener ninguna salida en ese momento. O sea, en realidad lo que hace esta historia tan compleja y profunda no es solo el acto en sí, sino todo lo que llevó a él, en plan, la adolescencia que perdieron, las oportunidades que no llegaron, la libertad que nunca tuvieron. Y claro, vivir cada día en un entorno donde hablar, moverse o pedir ayuda era imposible para ellas. Y aún así, incluso después de todo esto, el caso, por suerte, no se cerró y abrió como una puerta de debate sobre la violencia doméstica y los derechos de las víctimas, los fallos institucionales y reformas legales, ¿sabes? Para lidiar con lo que pasa detrás de los hogares. Ya. Y por suerte el caso sentó precedente, ya que se dice que en Rusia 1 de cada 4 mujeres sufre violencia en el hogar. Entonces, como que es un dato importante que sí, que podría ocurrir aquí, pero siento que como hay más desprotección, que a lo mejor se ve más normalizado, No, claro. se oculta más lo que ocurre en las casas. A ver, si no había ni siquiera legislación contra la violencia de género, te quiero decir. Sí, como lo que pasaba aquí. Hasta hace nada, Sí. hasta 2005. Y Sí. quiero decir que también se ocultaba en las casas y todo quedaba como violencia intrafamiliar, que se le quiere llamar ahora para un poco desvirtuar el hecho de que el motivo es el género. Ya. Y bueno, al final la historia de Cristina, Angelina y María no es como solo una historia de violencia, ¿sabes? De crimen como contamos aquí. Es como una historia humana mucho más larga y mucho más compleja de ver lo que pasó durante años. Ya. Y que tienes que estar ahí para ver todo ese sufrimiento de las chicas. Y es precisamente por eso que su relato merece no quedarse solo en un titular de las 3 hermanas que mataron a su padre. Ya. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Os he traído un caso con final feliz de nada. Vale, no, borra eso. Bueno, no, un poco de final felices. Que no se puede decir. Bueno, os traigo un caso y ya vosotros juzgáis si las hermanas actuaron como debían. Exactamente. Yo siento que no es un caso de venganza, es más No. de defensa. Justo. Y la venganza a veces se puede llegar a entender, pero dices, jo, No no está debiste. bien. Sí, pero esto es como que siento que no les quedaba otra salida. Justo, es que es eso. Para mí es una diferencia clave, porque no es rollo. Buah, imagínate, como casos que hemos contado aquí de no sé quién viola a una niña y su madre prende fuego al violador. Claro, que es horrible. Es horrible. Empatizas con como la idea que se le pasó a su madre por la cabeza para hacer ese Exacto. acto. Pero no está bien tomar la justicia por tu mano. Exacto. En este caso no lo veo así. En este caso siento que genuinamente su vida corría peligro. Sí. Y que si no hubiesen actuado como actuaron, hoy en día seguramente estarían muertas. Sí. Entonces lo veo más, de verdad, como un acto de defensa personal. Sí, yo las entiendo Entonces, perfectamente. dentrísimo. Dentrísimo con ellas. Mis pequeñas perfectas. Sí, y hay como fotos y vídeos y parece Que yo como una no voy familia a poner. feliz. Pues deberías. Qué pena. Ya. Que no lo voy a hacer. Bueno, pues nada, y hasta aquí la historia y esperamos que os gustase, bueno. que ya nos entendéis. Tío, ha sido un capítulo de 1 hora y media, Sí, yo nadie creo. se puede quejar. No, eso es así. Sí. Y nada, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Chao. Chao.